Muy buenas tardes con todos. Solamente unas pequeñas palabras para tratar de resumir por qué tenemos esta sesión esta tarde, cuál es la intención de este bloque de minería del futuro. Creo que poner en un título de una sesión de discusiones la palabra futuro, en primer lugar, nos obliga a pensar en el largo plazo, nos obliga a pensar hacia adelante para saber qué cosa es lo que vemos, cuáles son las tendencias, hacia dónde nos dirigimos y qué vamos a esperar de acá a 10, 20, 30 años. Cómo es la manera en que se debe pensar en minería y cómo se debe pensar también cuando uno analiza las posibilidades de desarrollo de cualquier país. De manera que esa fue la intención, y aquí lo que esperamos es que nos muestren qué es lo que está vigente, cuáles son las tendencias y cómo estos desarrollos de diferentes tipos se mezclan con otras realidades, con otros conceptos, con otros problemas, con otras tendencias de diferente tipo, y qué va a salir de esa mezcla. O sea, parece desordenado más bien, pero creo yo que va a generar una especie de tormenta de ideas que nos va a vincular al desarrollo tecnológico, no solamente con más productividad, no solamente con más eficiencia, sino también quizás con más sostenibilidad y con más desarrollo en términos de país. De manera que esa es la intención, y esto es lo que diferencia este bloque específicamente, y también el bloque anterior que hemos tenido del país de Canadá, donde nos han demostrado cómo piensan ellos, cómo piensan hacia adelante, cómo prevén las cosas y cómo manejan además con estrategias claras y definidas las cosas importantes que están vinculadas al sector minero y a cualquier cosa en cuanto a lo que es políticas del país. Eso nomás quería decirle, estamos aprendiendo con esto y ojalá que en el futuro, en los próximos Perumín también tengamos sesiones de este tipo para que aprendamos a pensar en el largo plazo, que es tan importante para nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, señor Cardoso. Vamos a invitar a nuestro moderador, que es Edgardo Orderique, que es además el presidente de CONAMIN 15, que se va a desarrollar el próximo año 2024 en Trujillo. Adelante, Edgardo, para moderar este primer bloque de Minería del Futuro. Y con él invitar a Bruno Murao, Managing Director and Partner del Boston Consulting Group, a señor Julian Kettle, vicepresidente senior y vicepresidente de Metales y Minería de Wood Mackenzie, del Reino Unido, y al señor Javier Aguilar, especialista en minería y coordinador para América Latina del Banco Mundial. Señor Orderique, queda usted al frente. Muy amable, buenas tardes con todos. Estamos iniciando entonces el bloque Minería del Futuro. Este bloque trata, como bien ya lo dijo Miguel Cardoso, sobre la minería del futuro en sí mismo, y vamos a iniciar este bloque con la conferencia Cambio Climático de la promesa a la acción. Antes de iniciar las exposiciones quisiera indicar la metodología, solamente recordarles que esta sesión de este bloque tiene 1 hora de duración. Vamos a presentar a cada expositor por lo que tome el tiempo, 1 o 2 minutos. La exposición será de 16 minutos y vamos a acabar por cada expositor con 1 o 2 preguntas de haber tiempo. Entonces decía que nuestro primer expositor en este bloque es Bruno Murao.
es Managing Director and Partner de Boston Consulting Group, BCG. Bruno es miembro de las prácticas de energía y bienes industriales de Boston Consulting Group, con fuerte experiencia en las industrias de hidrocarburos y minería. Desde su incorporación a la firma en el 2014, ha liderado múltiples proyectos de estrategia, desarrollo corporativo, operaciones, organización y transformación en Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Chile y Argentina. Es ingeniero eléctrico de las universidades o de la Universidad Federal de Minas Gerais y cuenta con una maestría en Administración de Negocios de la Universidad de Chicago, Booth School of Business, MBA. Con ello presentamos entonces a Bruno Murao como nuestro primer expositor. Muchas gracias. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Mientras ponen la presentación, yo he sido invitado hoy para hablar con ustedes de cambio climático, pero creo que es un tema que han escuchado bastante en estos días. Más allá de hablar de clima climático, es que reflexionemos un poco sobre cómo las compañías están enfrentando este reto de salir del mundo de la ambición, de las metas, hacia un mundo de acción e impacto. Y hablando un poco de este mundo de ambición, de metas, yo diría que lejos de ser mi ambición aquí también en esta charla de traerles una solución mágica, ¿eh? Esto es un problema complejo, con múltiples actores, múltiples soluciones. El objetivo es más bien abrir el espacio de diálogo y traerles un poco lo que nosotros desde BCG hemos venido escuchando de nuestros clientes en la industria de minería y industrias análogas de cómo enfrentar el problema y cómo están reaccionando, qué hemos visto que ha funcionado en otros sitios, ¿no? Y así está estructurado la presentación. A una primera parte que es, yo siempre digo que en nuestra industria nosotros tenemos la cabeza de procesos, de números. Entonces un poco, ¿cuál es la magnitud del problema? Poner un poquito de número en esto y entender qué tan grande es esto que estamos enfrentándonos. A una segunda parte que es compartirles con ustedes los resultados de unos estudios que hicimos en BCG de los retos enfrentados por las compañías para materializar esta ambición. Y al final argumentar un poco por qué nosotros desde BCG creemos que hay que hacer cambios en la forma como operamos, los modelos operativos para efectivamente lograr lo que estamos buscando, ¿no? Primera foto que siempre miramos que es, si ponemos sobre la mesa los compromisos y las acciones, las políticas que existen a día de hoy y que vienen siendo maduradas en los compromisos de los países, etc., claramente vamos tarde en términos de... Las proyecciones lo que indican es, si seguimos solo con las políticas que están sobre la mesa, que el grado de calentamiento global estaría alrededor de 2.2 a 3.4 grados, lejos del Acuerdo de París, ¿no? Donde siempre hablamos y escuchamos mucho el número de 1.5. Para mí la sorpresa más grande de este gráfico no es la curva de proyección, más bien la magnitud que existe entre el punto que estamos y lo que tenemos que lograr a 2030 para efectivamente volvernos a este camino. Estamos hablando de 40% de reducciones, 43% de reducciones de emisiones, ¿no? Pero si vamos más allá de la temperatura pura, que es la primera métrica que uno siempre mira, y empezamos a mirar métricas de ejecución, de cómo estamos avanzando en efectivamente entregar los mecanismos para esto, también vamos con un reto importante. El primer pilar que cada vez se está mirando más, y principalmente en la COP, esto es un esfuerzo de estructurar los avances que se están dando. El primero son las emisiones, y hemos crecido en 11% de las emisiones desde 2019 a 2022, y tenemos que bajar en 43%. Si pensamos en medidas de adaptación, que es más allá puramente de mitigar la emisión del gas de efecto invernadero, pero efectivamente los efectos del clima van a tener impacto en las economías, en las compañías, en nuestras ciudades, en todo este entorno. Necesitamos invertir más o menos 160 billones al año a nivel global y estamos invirtiendo 30, ¿no? Lo que es compensaciones por pérdidas, daños, remediación, a un escenario más preocupante, ¿no? Y donde hemos dado algunos pasos, pero todavía falta, es efectivamente en comprometer nuestras inversiones, poner nuestra plata y efectivamente tener una inversión que nos permita generar la transformación que buscamos, ¿no?
Pero ¿por qué todo eso importa? Porque todo eso importa. Al final del día hay mucho en juego aquí, ¿no? Hay mucho en juego aquí. Hablar de 1.5, 4 grados son números un poco abstractos y difíciles de conectar. Pero ¿cuál es la magnitud del efecto? Naturalmente hay una incertidumbre aquí, son simulaciones, pero el escenario de París ya impacta más o menos 8% en el PIB per cápita, ¿no? Versus un escenario de no emisiones. Llegar a un 4 grados, esto sube a 30%. ¿no? Las sequías que vemos, la duración promedio de una sequía en un escenario de 1.5 son 2 meses. La duración promedio de una sequía en un escenario de 4 grados, pues pueden llegar a ser 10 meses. Y se pueden imaginar el efecto cascadeo que tienes de esto, ¿no? Más allá puramente del impacto puro en nuestras industrias. ¿no? ¿Y qué hemos sentido nosotros en el tono de las conversaciones dado ese escenario que vimos? Nosotros desde BCG somos un aliado estratégico de la COP, de la Conferencia para el Cambio Climático que se da todos los años. Y el tono y el cambio de la COP en 2028 está cambiando. La atención está saliendo de una discusión muy de ambición, de compromiso público a acción. A efectivamente cómo vamos a hacer un inventario de cumplimiento de las metas que estamos teniendo y cómo vamos efectivamente a entregar las iniciativas que aceleran la transición energética y nos permiten efectivamente movernos. ¿no? Ese es un cambio. ¿no? Y más allá de la agenda, ese es un foro que se está cambiando desde un mundo donde antes hablábamos de negociaciones, la gran mayoría de los actores públicos, de gobierno, hablando de metas, y ya tenemos una participación mucho más activa de actores del sector privado, discusiones mucho más enfocadas en implementación, y efectivamente la primera vez que están empezando con lo que es el inventario, el stock take de cumplimiento de las metas. ¿no? Seguimos en un mundo mucho de compromisos, ¿no? a nivel global, a nivel instituciones, pero ¿qué significa esto para ustedes, para las compañías, para los jugadores de la industria? ¿Y por qué uno debería importarse con eso? ¿no? ¿Qué hemos visto nosotros en BCG? La mayoría de las compañías están empezando a mirar el elemento de sostenibilidad como una fuente de ventaja. Y los números lo comprueban. Cuando uno piensa en la atracción de talento, a día de hoy el 40% de los milenios que llamamos toman consideraciones de clima y sostenibilidad para seleccionar dónde van a trabajar. Y más allá puramente del talento, existe un elemento importante de fundamentos económicos. O sea, el costo de captación de financiación puede ser 0.2, 0.4 puntos porcentuales por debajo, y compañías que tienen una estrategia clara y vienen avanzando en esa dirección, hay una correlación muy fuerte en los márgenes de rentabilidad, 2, 5 puntos porcentuales, e incluso en valoración, que ahí sí hay una visión muy clara de futuro. ¿no? Hay una buena noticia, yo siempre digo, hay un lado positivo de ver esto. La buena noticia es que las compañías se están comprometiendo de verdad. Si uno compara el número de compañías que han hecho algún tipo de compromiso público de reducción de emisiones desde 2020, esto ha subido 10 veces, es un múltiplo de 10 veces. Y nuestra industria, creo que cada uno en su realidad tiene en la cabeza alguna meta de reducción de emisiones, 2050, 2030, pero la meta está. Pero ¿cuál es la mala noticia? La mala noticia es, pues, una cosa es la meta y la otra cosa es entregarla, ¿no? Y nosotros hicimos un análisis donde lo que decimos es, básicamente aquí, ¿qué comparamos? Comparamos la tendencia, extrapolamos el ritmo de reducción de emisiones que las compañías vienen teniendo en los últimos años, ese es el eje vertical, con la reducción implícita en sus metas de descarbonización. Es decir, ¿qué tan rápido estoy yo? Extrapolo la tendencia de reducción mía, ¿qué tan rápido estoy versus lo que me comprometí? Y aquí miramos minería, cementos y algunas industrias comparables. Aquí una muestra de unas 140 compañías. Y lo que vemos es 2/3 de las compañías necesitan acelerar el ritmo. De toda la muestra, 2/3 necesitan para cumplir con lo que ya se comprometieron. ¿no? Y sí, sabemos que nuestra industria tiene retos particulares que lo hacen aún más difícil. O sea, estamos hablando de operaciones de larga escala, sitios remotos. Muchas veces
compañías con actuación globales, donde cada realidad local tiene que ajustarse. Todo esto es verdad, pero a la vez moverse antes genera una fuente de ventaja, como habíamos visto antes, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan difícil salir de este mundo de ambición, que yo digo que es la punta del iceberg, a efectivamente lograr que en un activo estemos cambiando nuestra flota, estemos implementando una iniciativa de Trolley Assist, estemos efectivamente comprando energía de fuentes renovables? O sea, ¿por qué es difícil? No tenemos las soluciones. Lo que nosotros hicimos básicamente es preguntamos a nuestros clientes, o sea, ¿cuáles son los grandes retos que están enfrentando en relación a esto? ¿Y qué hicimos nosotros? Nosotros desde BCG entrevistamos a 45 ejecutivos de sostenibilidad en 19 compañías en 5 geografías distintas, incluyendo desde ejecutivos de primera línea, los líderes de sostenibilidad de la compañía, hasta los gerentes de activo. Enfocado desde minería, cementos, la gran mayoría de los entrevistados, pero también de unas industrias que son comparables, ¿no? Y al final, ¿qué hemos encontrado? Creo que hay primero, un reconocimiento de que los principales retos que existen están en las bases fundacionales, de cómo vamos a efectivamente crear una base fundacional que nos permita avanzar. Uno esperaría muchas veces con discusiones como esta encontrar retos como la tecnología está poco desarrollada, es muy complejo, pero lo que nos están diciendo es, pues la calidad de la data de emisiones es bajísima, no hay un estándar, no sé cómo medirme. La gente con quien yo trabajo no efectivamente entiende muy bien de dónde viene el hidrógeno y para qué sirve y por qué contribuye. Entonces existen elementos muy asociados a capacitación y a la fundación de cómo medirnos y cómo movernos hacia el futuro. Y adicionalmente a esto, también un reto importante de gente, de dedicar recursos, tener los recursos asignados para impulsar estas iniciativas y asegurar esta apropiación. Es decir, esto va más allá de puramente la tecnología. Aquí hay una discusión importante del modelo operativo, ¿no? ¿Y qué hemos visto nosotros, las compañías que han logrado acelerar este movimiento y lograr moverse de una forma más rápida al cumplimiento de sus emisiones? Básicamente, seis principales palancas de acción. Existe una primera palanca de acción que es más allá de la meta de emisión. Las compañías que han logrado una movilización han sido capaces de demostrar un caso de negocio y una lógica económica por detrás de la descarbonización. Es decir, para mover nuestros ingenieros, nuestros administradores en nuestras industrias, tener esa lógica clara y un caso de negocio que nos permita movilizar es un elemento fundamental. Otra lección que hemos visto con las compañías es una meta que llega del headquarter y que dice ejecutémosla, no funciona necesariamente. Las compañías que han logrado mover esto han sido a través de grupos multidisciplinarios donde parte del compromiso de la meta y lo mismo desarrollo de la solución se da con estos equipos multidisciplinarios. Eso es un elemento importante que hemos visto dos. Y hay un tercer elemento que hemos visto también que es dejar muy explícito en los roles y responsabilidades de cada uno qué parte corresponde a cada uno en los elementos de descarbonización. Aquí lo que decimos no es simplemente poner que queremos movilizarlo, más bien que parte de la función de esta persona, de este colaborador, tiene una conexión con esto, ¿no? Un cuarto elemento que no es sorpresa de capacitación, compañías impulsando eso de una forma muy proactiva. Y dos elementos que me parecen particularmente importantes, que es cómo efectivamente tratamos sostenibilidad e integramos las discusiones de sostenibilidad de una forma pragmática y objetiva, de la misma forma que gestionamos nuestros indicadores financieros. Es decir, hemos visto compañías donde el propio CFO, el VP de finanzas, es encargado de hacer seguimiento a la ejecución y asegurar la calidad de la data. Y también muchos ejemplos de compañías que están empezando dentro de sus procesos de revisión de costos y de aprobación de inversiones, incluir parámetros financieros que orientan esas discusiones.
costos sombra de carbono, precios internos de transferencia, un conjunto de bolsas de créditos de carbono, un conjunto de mecanismos alrededor de todo esto. ¿Por qué todo esto? Al final del día creo que es muy claro que la necesidad está, que el compromiso de las compañías está, pero cuando uno empieza a mirar un poco por debajo, gran parte de los retos están efectivamente en ajustar la forma como trabajamos y los modelos operativos, los incentivos, los procesos de decisión, la capacitación de nuestra gente y efectivamente pues incluso el compromiso de nuestros líderes. Como uno de los líderes que entrevistamos, lo que nos dijeron una cosa que es cuando la sostenibilidad o la descarbonización es un objetivo de todos, pues termina siendo de nadie, porque si las personas no tienen esto en su rol y responsabilidad, no están entrenadas y no tienen una meta muy clara alrededor de esto, es muy difícil avanzar, ¿no? Entonces, en este contexto yo quería terminar, es una presentación corta. Tenemos más, si ustedes tienen curiosidad de entender un poco más sobre ese estudio, en el website de BCG lo tenemos bastante. Pero yo quería terminar, teniendo en cuenta que estamos hablando de modelo operativo y de este compromiso en la forma de operar y que el cambio de verdad se da a nivel del activo, dejarles con 3 peticiones, ¿no? Sí. La primera es comprometernos, ¿no? Yo creo que liderazgo importa aquí y eso es un compromiso de largo plazo. Entonces, liderazgo importa principalmente a largo plazo. Nosotros típicamente subvaloramos el progreso tecnológico. Si uno mira las proyecciones de adopción de fotovoltaicos que se hicieron hace 10 años, en 2010, versus lo que es hoy, pues son múltiples de 30 veces, ¿no? La adopción lo que pensaban que iba a llegar, nosotros llegamos 30 veces más rápido. Entonces, hay que comprometerse con la visión de largo plazo. Y un segundo elemento que es actuar. Ya existen soluciones de descarbonización rentables, viables en otras geografías. Y creo que por último es foros como este. Ese es un problema que no es solo de nuestra industria. Si pensamos en las emisiones de Scope 3, esto va mucho más allá. Entonces, ser parte de este diálogo con nuestros proveedores, con nuestros clientes y ampliar el diálogo es un elemento importante. Eso es un poco las 3 peticiones que digo para ustedes. Como les comenté, presentación corta, muchos más detalles, pero encantado de estar aquí y gracias por toda la apertura. Gracias, Bruno. Interesante exposición. Todo o muchos retos por delante para llegar a los objetivos del 2030 hacia adelante y lograr el Net Zero al 2050 o tal vez hasta antes de esa fecha. Muchas corporaciones mineras, si no son todas, tienen planes bien establecidos para la reducción de los gases de efecto invernadero o la descarbonización. Y realmente creemos que las empresas mineras están, incluso en algunos países, por encima de las propias políticas de Estado. ¿Qué pasa por el otro lado con respecto a la minería del carbón y a la industria petrolífera? ¿Podríamos decir que tienen la vida contada con respecto al tema de descarbonización? Esa es una buena pregunta y a mí me gusta incluso la selección de palabras, porque a veces uno dice la industria petrolífera y la industria de carbón con los días contados y como un enemigo, ¿no? ¿Qué hemos visto nosotros? Y creo que es un tono importante en esta discusión, que es el proceso de descarbonización es un proceso donde la forma importa tanto cuanto el punto de llegada. Y me explico un poco más en eso. Es decir, creo que hay un consenso muy evidente de que el punto de llegada es que tenemos que reducir operaciones como esta y que la industria petrolera va a llegar en un momento. Cualquier persona que te diga exactamente el año del pico de demanda de petróleo es imposible saberlo, ¿no? Pero que existe un movimiento en esa dirección, entonces el punto de llegada es inequívoco, de que este es el camino a llegar, pero a la vez la forma de llegarlo es súper importante y creo que la gran parte del diálogo que se está dando entre gobiernos, compañías y actores es cómo hacemos eso de una forma responsable y justa. La palabra que más escuchamos es la transición energética justa, que es cómo no creamos efectos indeseados, que no son deseados en otros elementos a medida que hacemos la transición. Entonces yo creo que el elemento más importante es esto, es desde un punto de vista de política pública, interlocución con los actores,
¿Cómo balanceamos esta seguridad energética, accesibilidad de los recursos y sostenibilidad, pero que el proceso se dé de una forma razonable? Y ahí los ritmos son distintos, las soluciones son distintas país a país, pero la forma importa. Pues bien. Ok, Bruno, muchas gracias. No, a ustedes. Un fuerte aplauso para Bruno, por favor. Gracias. Nuestro siguiente expositor es el señor Julian Kettle. Él es vicepresidente senior y vicepresidente de Metales y Minería de Wood Mackenzie, Reino Unido. Julian aporta 35 años de experiencia en el análisis de la industria metalúrgica y minera a su cargo actual como vicepresidente de Metales y Minería, donde es responsable de la participación y las relaciones con las partes interesadas de alto nivel. Su profundo conocimiento de los factores clave que influyen en la industria metalúrgica y minera y los problemas que enfrentan las partes interesadas son de importancia crítica en su trabajo brindando asesoramiento estratégico a los clientes. Desde que se unió a Wood Mackenzie ha desempeñado el cargo de director global de servicios de mercado de metales, jefe global de investigación de metales y director global de investigación de metales y minería. Él viaja extensamente y presenta regularmente a las principales partes interesadas de la industria y a la comunidad financiera sobre la cadena de valor de los metales y la minería, la descarbonización y la transición energética, cubriendo materias primas para baterías, aluminio, cobre, plomo, níquel, zinc, mineral de hierro, acero y carbón. Apoya en tareas de consultoría y se especializa en evaluación del entorno del mercado. Antes de unirse a Wood Mackenzie, Julian trabajó en la división de aviones comerciales aeroespaciales británicos, donde fue ingeniero de desarrollo responsable del desarrollo y evaluación de materiales y procesos avanzados. Julian Kettle, por favor, si podrías ir al estrado. Un fuerte aplauso, por favor, para Julian. Thank you. Okay. Muy bien. Espero hoy poder darles un mensaje positivo sobre la oportunidad de Perú, Chile y la industria en general. Y como el último ponente ha mencionado, el desafío que tenemos es que estamos muy por detrás de donde debemos estar en cuanto a decarbonización. Si vemos el recorrido, la línea superior del gráfico, vamos a admitir más carbono hacia los comienzos de los 2030 y en base a las políticas que existen en el momento, vamos a estar por debajo del Acuerdo de París, una temperatura de 1.5 grados. Vamos a estar cerca a 2.3, 2.4 grados y quién sabe de estas consecuencias. Entonces, una gran cantidad de cosas tienen que darse para la descarbonización. Las empresas mineras, como las conocemos, están haciendo lo que ellas pueden para reducir la huella de carbono. Pero si colocamos el acero de un lado y también el aluminio, pensemos en los metales base que representan menos del 2% de las emisiones globales. Incluso con toda la industria minera descarbonizando y llegando al net zero, vamos a tener una pequeña contribución que representa un desafío, ciertamente. Si vemos la falta de metales que vamos a tener con la trayectoria de aumento de temperatura, vemos que esto es extremo para algunos commodities. Se debiera mencionar que estamos hablando del 2030, ojo, no del 2040 o del 2050. Este es el metal que tiene que ser la inversión para tener un recorrido de 2.4, que estamos hablando de 200.000 millones de dólares de inversión de capital en minería. Miren lo que pasa si tratamos de alinearlos con la vía de 1.5, invertir 400.000 millones de dólares. Y todos sabemos en esta sala cuánto toma desarrollar proyectos. Aun cuando decidimos invertir ahora, no vamos a estar entregando los metales hasta mediados de los 2030. Es un desafío importante, y el desafío que enfrentamos es el hecho de que los 5 pilares, como yo los llamo, de la transición energética tienen que estar alineados. Y cualquiera de estos pilares, si está mal alineado, va a ralentizar la transición. El primero es la política.
Y el problema que tenemos es que tenemos la COP como una construcción que define la trayectoria, pero la entrega es determinada por los países a nivel individual. Lamentablemente, hay muchos impedimentos para poder tener una política activa. Y no tengo tiempo de recorrer todos los impedimentos, lamentablemente, pero en cuanto a la transición energética, la realidad es que la democracia no es tan buena para la transición energética, porque esto significa que los cambios en las políticas para poder satisfacer el ciclo, cada 4 o 5 años las políticas pueden cambiar. Eso significa que la transición se acelera, se ralentiza, se acelera, se ralentiza. Por lo tanto, tenemos la política. Y si vemos la economía circular, acordémonos de que no hay que pensar tanto en la economía circular, pero el reciclado, el uso de los materiales es un pilar importante para la transición energética. Por supuesto, el desafío que tenemos, y Boris Johnson mencionó esto durante los 10 años de primer ministro, dijo que no podemos hacer la transición energética a través del reciclado. Y es lo único bueno que dijo, pero es cierto. Tenemos que entregar la parte secundaria para que sea utilizada para suministrar la transición energética. Los impedimentos para un mayor uso de los materiales reciclados es el problema con el acopio, con la política y la sociedad. Muchas veces, más que guardar, estamos acostumbrados a descartar las cosas. Si vemos la tecnología puede ser parte de la solución para la transición energética. Pero siempre hablamos sobre la tecnología de las baterías. Vemos cómo ha evolucionado esta en los últimos 10 años. Hablamos de baterías de almacenamiento. Vemos que hay cambios masivos en la química para poder mitigar las escaseces estructurales. El cobalto es uno, el níquel es el otro. Vemos la emergencia de tecnologías que no utilizan cobalto. ¿Por qué hay una gran preocupación por el cobalto? Porque por temas de gobernabilidad en la República de Congo, la dominancia de China y también la preocupación de que nos quedemos sin cobalto. Vemos que la tecnología como que facilita la transición, pero también la afecta. La extracción del metal, por ejemplo, se ve afectada. Tiene que ser por lo general hidrometalúrgica. Entonces, ¿qué sucede con la minería física? Estoy pasando las diapositivas porque lamentablemente la presentación fue para más tiempo. El abastecimiento primario, muchos de ustedes están interesados en este tema. Tenemos algunos desafíos en cuanto al desarrollo del abastecimiento y de la oferta. La transición energética va a suceder. Entonces la demanda va a aumentar, pero no puede haber demasiado enfoque en la transición energética, porque para muchos de los commodities que nos interesan, la transición de energía crea una parte pequeña de la demanda solamente. Si pensamos en el cobre, por ejemplo, sí vamos a hacer un crecimiento significativo del uso de cobre en la transición energética, pero los usos tradicionales van a seguir creciendo. La infraestructura, por ejemplo, generación de energía, electricidad, se excluirán los nuevos usos en baterías y vehículos electrónicos. En cuanto a este tema, tenemos enormes desafíos por enfrentar. Los problemas de los inversionistas en empresas mineras, el cortoplacismo. Las empresas mineras están viendo sus márgenes reducirse, aumentan los costos, la asignación de capital, y lo dije al comienzo de la presentación, están utilizando el capital para descarbonizarse, pero ¿están invirtiendo suficiente en el crecimiento de la oferta para que se puedan satisfacer las necesidades? Yo diría que no. Ahora, lo que me dijo un ejecutivo, Julian,
No es nuestro trabajo hacer la transición energética. ¿En qué nivel? En algún nivel estaba en lo correcto, pero yo creo que tenemos que pensar en cuando lleguemos a un momento en donde las empresas mineras podrán ser culpadas por esto, pero tampoco es culpa de ellas, porque es extremadamente difícil poder desarrollar oferta primaria. Es muy difícil. Tenemos diferentes políticas en diferentes países, tenemos cambios en los esquemas tributarios, en los cambios de administración de gobierno. Tenemos también retrocesos societales, donde queremos un mundo bajo en carbono, pero tampoco queremos la minería. Entonces tenemos un problema realmente. No se trata de, de echarles la culpa a los mineros, sino tienen que buscar una solución. Una manera de poder tener un flujo de caja libre para la transición energética y también el retorno de los accionistas son los altos precios, y esto es una consecuencia inevitable de la transición energética, que es que los precios tienen que aumentar a niveles para tener retorno y mitigar el riesgo, y también dar el capital necesario para invertir en las nuevas minas, que vamos a necesitar ciertamente. Now, the last El último pilar de la transición es la sociedad. Y he mencionado que en muchos países la población quiere un mundo bajo en carbono, pero no quieren a los mineros. ¿Por qué no quieren minería? Sí, somos sinceros, la minería ha hecho cosas malas para el medio ambiente históricamente hablando, sí, pero también ha hecho muy buenas cosas y es un habilitador de la transición. No podemos tener una transición sin metales. La transición energética genuinamente empieza con los metales. Y este mensaje no está llegando a la sociedad. También tenemos en algunas instancias que compartir de manera igualitaria la riqueza, y algunos sienten que no han recibido su parte de la torta. Entonces tenemos que asegurarle que la sociedad se sienta que está recibiendo su parte justa de la torta. También tenemos que traer a la sociedad con nosotros, educar a la sociedad, al público. No podemos hacer esto sin metales. Cuando juntamos todo esto, si podemos lograr la alineación entre la política, la economía circular, la tecnología, la oferta primaria, la extracción y también a la sociedad, vamos a tener la posibilidad de llegar a un mundo cero neto, pero ya he mencionado anteriormente que estamos retrasados en cuanto a la inversión. 400.000 millones de dólares al 2030, y esto tiene que darse de una vez porque hay tiempos muertos y es un proceso largo. Va a ser un enorme reto entonces poder llegar a la transición energética, por lo menos la transición energética que va a satisfacer los acuerdos sobre el cambio climático. Ahora, si empezamos a pensar sobre lo que significa para esta región y si tratamos de elegir al ganador, acá vemos la cantidad de inversiones en oferta primaria o de suministro primario que se necesita para tener un mundo neto, cero neto para el 2050, y vemos que hay un gran ganador, que es el cobre. 700.000 millones de dólares son los que se requieren en inversión. Pero yo pudiera decir que todos los metales, con unas o dos excepciones, son del futuro. Todos son críticos porque todos van a ser necesarios para la transición energética, porque esta transición se trata de infraestructura y necesitamos todos los metales para infraestructura. Por lo tanto, elegir un ganador es fácil, pero son todos ganadores en la transición de energía. Si empezamos a pensar en lo que significa que Chile y Perú en particular, pero esta región en general, lo que hemos hecho es superimponer o sobreponer los proyectos, y estos proyectos son algunos especulativos, pero también tenemos 17 millones de toneladas de proyectos de cobre a nivel mundial que pudieran sancionarse, que pudieran entregarse para llegar a la transición de energía. La transición de energía va a requerir 15 millones de toneladas de cobre adicionales al 2040. Entonces es posible entregar estos proyectos
Pero el problema que tenemos es que estos proyectos están ubicados básicamente en regiones o en países donde tenemos un riesgo ESG enorme. El cambio climático es extremo en muchos de estos lugares, lo que significa que cuando pensamos en desarrollar proyectos tenemos que mitigar. Por otro lado, si tenemos que mitigar, tenemos que gastar dinero, que afecta a los retornos, que afecta también a los inversionistas. Entonces tenemos un nivel de circularidad en este caso, pero algo queda claro aquí. Si tenemos que involucrarnos en la transición energética, necesitamos Chile, Perú, América Latina, América del Norte, que desarrollen algunos proyectos para poder llegar a la transición de energía. Entonces el mensaje que les dejo a todos ustedes en el público es que hay una oportunidad enorme que tiene esta región para poder realizar esta transición energética para el resto del mundo. Simplemente tenemos que aprovechar esta oportunidad. Necesitamos alinearnos con los 5 pilares y la limitación principal es la de la sociedad. Y ese es el pilar más difícil de superar. Es que la sociedad realmente entienda de qué se trata la transición de energía. Entonces, con ello los dejo con una frase que yo he creado, que le he debido marketear, que es: la transición de energía empieza y termina con los metales. Yo creo en esto verdaderamente, pero también aliento a todos ustedes a que empiecen a utilizar este hashtag No Metals, No Transition. Necesitamos que la sociedad conozca esto, que tengan la extracción de metales primarios y con ello, y entiendan de qué se trata. Y con esto me quedo aquí. Gracias. Saint Julian, please stay there. Okay, it's okay. No. As you were saying, Como estabas diciendo, Perú es uno de los países con un enorme potencial para proveer cobre al consumo mundial. Pero como tú también sabes, Perú ha tenido muchos problemas para obtener dinero para poner proyectos en operación. Y uno de los pilares que tú has mencionado es la aceptación social, que la sociedad participe, y ese ha sido uno de los problemas para lograr que los proyectos entren en operación. ¿Qué piensas que debemos añadir para que estos proyectos puedan brindar el cobre que necesita para la descarbonización? Yo creo que empieza con la educación, educar a la población. Cuando estamos pensando en desarrollar proyectos, tenemos que involucrar a la sociedad desde muy temprano. Muy a menudo tenemos un descubrimiento, hacemos el trabajo de prefactibilidad y luego nos involucramos con la sociedad. La sociedad tiene que ver beneficios tangibles y en muchos países en el mundo la sociedad ha experimentado más lo negativo y no los beneficios. Y eso tiene que ver con la distribución de la riqueza. Si tengo que ver Chile o el Perú, la composición es completamente diferente. En Chile la conversación es cómo dividimos el pie. En el Perú tienen que superar una reticencia natural con respecto a la minería, la expansión minera. Así, desde un comienzo hay que involucrar a la sociedad para que sean socios plenos del proyecto. Gracias, John. Y con respecto al tiempo, vamos a dejar por aquí este tema. Nuestro siguiente expositor es Javier Aguilar. Él es especialista en minería, coordinador para América Latina del Banco Mundial. Tiene amplia experiencia en la industria extractiva y trabaja con el grupo del Banco Mundial, incluyendo el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional IFC, desde hace 18 años. A lo largo de su carrera en el Banco Mundial, proporciona liderazgo estratégico y operativo para proyectos e inversiones destinados a apoyar las políticas gubernamentales y las reformas institucionales en el sector minero. Actualmente, en su calidad de especialista senior en minería, Javier lidera los esfuerzos del Banco Mundial en apoyar las reformas
de políticas mineras en varios países, incluyendo Perú, Argentina, Colombia, Brasil, Ecuador, Mozambique y Malawi. Posee una maestría en el desarrollo local y regional del Instituto Internacional de Estudios Sociales de la Universidad de Erasmus en Rotterdam. Ha escrito publicaciones como parte del programa ELET, como Construyendo Resiliencia, un marco de crecimiento verde para movilizar la inversión en minería y explorando bajo la superficie. Un análisis de los beneficios netos de la minería en el sur de África. Estas publicaciones reflejan su compromiso con prácticas mineras sostenibles y responsables y sus impactos en el desarrollo local y regional. Con ello dejamos a Javier Aguilar para que inicie su exposición. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y otra vez muchas gracias por la invitación. Un placer para mí estar otra vez aquí en Perú y en Perumín y en Arequipa. Bien, yo voy a hablar, creo que una excelente conexión con lo anterior. Bruno nos habló de las demandas del cambio climático y Julian de la necesidad de los metales. Yo lo que voy a hablar sobre todo es de la necesidad de innovar en la política pública minera para poder responder a estos desafíos que nos plantean los minerales críticos. E innovar me refiero a que hacer las cosas de manera diferente, de manera muy diferente a lo que se hizo antes, que no significa que lo que se hizo antes fue algo malo, pero hoy no es suficiente. Es necesario hacer un esfuerzo tremendo para poder responder a este desafío, pero sobre todo para poder capitalizar, en el caso del Perú, como país, los beneficios que puede generar esta carrera por el tema de los minerales y los metales. Cuando revisaba mi presentación y veía un poco si fluía o no fluía, es interesante, pero me vino a la mente una analogía, que básicamente que esto es como una carrera. Se ha lanzado una carrera en el tema de los metales, ¿no? Y no sé si a muchos les gusta el automovilismo, pero a mí me gusta mucho. Y esta no es una carrera como las carreras de turismo carretera, esta es una carrera de Fórmula 1, muy sofisticada, se necesitan equipos, se necesitan tecnología, se necesita colaboración, se necesita liderazgo, ¿no? Porque solamente así se pueden ganar las carreras que son complejas. Entonces, yo lo que quiero mostrar acá en parte es la importancia de hacer algo hoy, todos juntos, esa colaboración que es necesaria, contrastar qué están haciendo otros equipos, porque sí se están preparando y se están apurando, y finalmente ver que Perú sí lo puede hacer y más o menos cuáles podrían ser modestamente algunos pequeños pasos para poner el esfuerzo en esa dirección. Este es el ritmo de la carrera. Es una carrera vertiginosa. Si ustedes comparan los distintos escenarios que nos hablaba Bruno y nos hablaba Julian, el escenario de los compromisos adquiridos para la descarbonización o los escenarios de emisiones cero. La demanda por metales, y en este caso yo me centro mucho en el cobre, ¿no? Es enorme. No voy a ir en el detalle, pero solamente a decir que si ustedes ven la demanda para el uso del cobre, se ha trabajado en esta gráfica en tramos de 3 años, comparando el histórico desde 60 años hasta ahora. El escenario naranja muestra lo que sería la demanda para los acuerdos, los anuncios que se han hecho de políticas de descarbonización. El escenario gris, que son las líneas más altas en el año 2023, 27, 31, 35, es el disparamiento que se da de la demanda de cobre y es algo que no se puede dejar de considerar porque realmente, como decía Julian, acá ganadores pueden ser todos, pero hay algunos que están mejor preparados para correr esta carrera. Hay un consenso de los distintos escenarios, esa comparación que ha hecho el Instituto Payne, de los distintos escenarios que al final muestran un consenso, que demuestra que la demanda por cobre al 2040 casi se duplica. Una mediana de los distintos escenarios muestra una
multiplicación de 1.8 del mercado actual, de la producción actual del cobre. Ante ese escenario, el mundo se está moviendo, ¿no? La Unión Europea, Japón, India, China, Canadá han incluido el cobre como un mineral crítico en sus políticas y eso significa que pueden poner recursos públicos. Estados Unidos no ha incorporado, pero sí ha incluido el cobre en la lista, la evaluación de los minerales críticos y es probable, está discutiendo la inclusión del cobre en su lista. Cada día se anuncia una nueva alianza, un nuevo acuerdo bilateral, regional, de bloques a nivel multilateral. Yo recuerdo cuando vivía en Perú, en el 2005 al 2010, Perú cada año casi anunciaba un TLC. Era impresionante esa capacidad que tuvo de hacer esas alianzas. Hoy eso es necesario nuevamente, alianzas para la producción de minerales, alianzas para avanzar en la cadena de valor, porque esta carrera no se puede correr solo. Ante este consenso de la duplicación, y no voy a repetir otra vez los escenarios porque ese es más que nada, digamos, poner en qué contexto se da esta necesidad de acelerar la producción y acelerar los proyectos. Si ustedes ven el último bullet, ¿no? Ahí es donde Perú tiene una ventaja. Parte esta carrera de Fórmula 1 con una ventaja que es un portafolio o una cartera de 27 proyectos de cobre por un valor de 38.203 millones de dólares. Esos proyectos están ahí en diferentes niveles de estudio, algunos están con factibilidad, prefactibilidad, otros están a nivel conceptual, pero esa base está ahí para poder aprovechar lo que se viene. Y si bien tal vez vale la pena destacar, porque hay un elemento geopolítico muy importante en esta carrera, ¿no? Perú tiene buenos amigos, no tiene en este momento acuerdos o alianzas, por lo menos yo no las conozco, tal vez recientemente ya se han firmado algunas, pero sí tiene buenos amigos para fácilmente lograr esos acuerdos y esas alianzas. Y por otro lado, algo bueno, no tiene enemigos, no tiene por qué comprarse una tensión geopolítica global, porque Perú tiene la capacidad de relacionarse con distintos bloques y mientras eso pueda funcionar, eso es mucho mejor para el Perú. Ahora, cuando vemos la proyección de los proyectos de cobre, ¿no? Vemos que tomando en un ejercicio muy detallado, revisando cada uno de los proyectos, y más o menos un promedio de 16 años para desarrollar un proyecto de cobre en sus distintas etapas, ¿no? Vemos que hay una proyección bastante optimista de lo que podría ser. Este es el potencial de los proyectos, no quiere decir que va a suceder, pero ahí están los recursos geológicos y están los proyectos en marcha que pueden convertirse en llegar a la producción y eventualmente llegar a ese 1.8 de la multiplicación de la oferta de cobre. Eso significaría que Perú puede mantener su participación en la producción global del cobre, que en este momento es alrededor del 10%, y eventualmente ampliar su participación al 12% en un escenario obviamente ideal, en el cual todos los proyectos que en este momento están en marcha, los proyectos de cobre, pueden llegar a su etapa de construcción y producción. Pero bueno, no todo es ventaja, aunque Perú en esta carrera del cobre ha empezado hace más de 20 años. Hay otros corredores que han empezado hace más de 30 años, como Chile. Y también el tema es que existen factores que juegan en contra, y todos los conocen acá, y esos son los motivos por los cuales los proyectos, muchos proyectos no avanzan. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el tema de la exploración, en una revisión detallada, proyecto por proyecto y los tiempos que toman la exploración, los instrumentos de gestión ambiental toman en promedio 5 veces el tiempo de la norma
para los distintos instrumentos, sin las fichas técnicas ambientales. Los instrumentos en evaluación, ¿no?, diferentes de los aprobados en este momento, el conjunto de proyectos han tomado 6 veces más el tiempo que deberían tomar según la norma, ¿no? Hay una demora de opiniones de otras entidades que tienen que opinar sobre los permisos de exploración que otorga el MINEM, y esto significa retraso, y retraso significa dinero. Y entonces son las empresas junior exploradoras que tienen que asumir este costo del alargamiento de la ejecución de los proyectos. Por otro lado, la transición de la evaluación de proyectos, estos son proyectos, por un lado, evaluados por el MINEM para la factibilidad, es decir, el estudio de impacto ambiental certificado por el MINEM, y luego los proyectos de transición evaluados por el SENACE. Claramente hay un cambio, unos tiempos que se hacen también más largos en la evaluación de los estudios de impacto ambiental, pero también las modificaciones del estudio de impacto ambiental. Y según lo que es la norma hoy, los EIAs están en 2.1 veces el tiempo de la norma, y las modificaciones están 2 veces el tiempo normativo, es decir, casi toma el mismo tiempo hacer una modificación del EIA que hacer un EIA. Entonces, en esta proyección de concreción de los proyectos de cobre en el Perú, vemos que, primero, hay que reconocer que avanzar los proyectos de cobre en sí mismos es una tarea compleja. Por más de que el Estado funcionase perfectamente y todo se aprobara en tiempos, de todas maneras las empresas y los proyectos tienen sus desafíos tecnológicos, financieros y de otras características. Pero lo bueno es que el 45% de la cartera se encuentra en etapas incipientes de prefactibilidad y conceptuales, pero en los tiempos muestran cómo podría ir progresando en tramos igual de 4 años, y estos proyectos irían subiendo su categoría hasta todos llegar a la producción y la proyección que tuvimos antes. Y al final, obviamente sabemos que hay unos proyectos muy delicados que tienen grandes desafíos, pero que están ahí, que son proyectos tipo Tía María, que eventualmente también al resolver los desafíos que tienen podrían aportar en la producción. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo los otros equipos? Yo acá solamente he puesto una lista de los equipos más conocidos, ¿no? Y están la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña, pero igual la India, Sudáfrica, Suecia, España, todos están preparándose, ¿no? ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Qué están haciendo los otros equipos? Están avanzando en distintas políticas para meterse más en esta carrera y poder acelerar la dotación de los minerales que son necesarios. Rápidamente, la Unión Europea está estableciendo claramente cuáles son sus prioridades para ver en qué se va a enfocar, pero hace mucho énfasis en mejoras de medio ambiente, temas de circularidad. La circularidad permite demandar menos metales, y también alianzas, muchas alianzas. Hace poco han firmado un acuerdo con Chile, la Unión Europea y Chile. Canadá, ¿qué es lo que está haciendo? Se enfoca en la innovación para la exploración. Ahí, para seguir generando un pipeline a futuro. La reconciliación con los pueblos indígenas es un elemento esencial de la estrategia canadiense para poder acceder a las áreas, y el tema del talento y la fuerza laboral, que tiene que ser igual desarrollada. En Estados Unidos, ahí básicamente la política de Estados Unidos es poner mucho dinero, pero mucho dinero, y que está orientado a acelerar la inversión privada en exploración, en producción, procesamiento. Hay mucho incentivo y mucho subsidio. Subsidio inclusive a la exploración. Proyectos que entran a explorar en grafito o en níquel o en tierras raras reciben recursos de los contribuyentes para asumir tareas de riesgo en la exploración. Ese es el nivel
de prioridad que le está poniendo Estados Unidos y bueno, tiene espalda, ¿no?, para poder poner recursos. Pero también su idea es atraer cadenas de suministro y atraer cadenas de valor para el procesamiento de las tecnologías en Estados Unidos. Australia igual se enfoca en atraer más inversión, en llevar adelante proyectos estratégicos en parques industriales, donde su idea en Australia, como ustedes saben, se ha trabajado mucho en el concentrado y en la exportación, pero están pasando ahora a una política muy fuerte de refinamiento y eventualmente manufactura de componentes de los proyectos, de los productos basados en metales. Australia quiere ser un líder en gobernanza, ambiente y relacionamiento social y desarrollar su fuerza laboral. Gran Bretaña, un país que había dejado rezagada su propia minería, quiere maximizar la producción que sea posible, investigar cadenas de suministro y dedicar también mucha atención a la economía circular. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que puede hacer Perú o qué es lo que Perú está haciendo? Perú necesita una estrategia, llámenle política, llámenle hoja de ruta, no importa el nombre, necesita algo que dé una dirección, porque un equipo no puede ser equipo si no tiene dirección. Una dirección clara, un norte a largo plazo y por otro lado necesita consenso. No puede ser la dirección de solamente quienes están en el negocio o solamente quienes están en el gobierno. Como alguien decía en las presentaciones anteriores, es un consenso a nivel de la sociedad, ¿no? Y esas son las inversiones, esos son los esfuerzos que debe hacer el gobierno, porque los proyectos estos pueden avanzar, pero en esta coyuntura y de lo que va de ahora adelante es con el gobierno por delante. No es como en los 20 años anteriores, donde gobierno y empresas, básicamente el gobierno estableció las condiciones y les dijo a las empresas tienen que ir, relacionarse, resolver sus problemas y después el gobierno sentarse en la mesa para negociar los problemas o los conflictos, sino debe preparar las condiciones para que las empresas puedan avanzar sus proyectos. Otro punto acá, y creo que ya no tengo mucho tiempo, pero no es solo un tema de permisología, es más complejo. La permisología es importante, tiene que optimizarse, tiene que resolverse para que puedan avanzar los proyectos, pero hay muchos aspectos que son relacionados a la exploración, a la geología, al conocimiento de proyectos, al mejoramiento de las relaciones con las comunidades, a los beneficios, al desarrollo territorial, a los proveedores, a los insumos, a la innovación, es decir, una política un poco más compleja. Y termino acá diciendo que hace unos meses, con el liderazgo de Ingemet, hicimos una pequeña propuesta en el Banco Mundial para movilizar algunos fondos y hace un par de días nos han aprobado esos fondos de donación para apoyar al gobierno del Perú en este esfuerzo de elaborar una estrategia, hoja de ruta o política para los minerales críticos. Entonces creo que eso va a ser algo que podemos trabajar en el corto plazo y aprender también todos estos días de los temas que vayan saliendo en Perumín y ver cómo identificar los actores para que esta sea una estrategia no elaborada entre cuatro paredes, sino también con aportes, con contribuciones de los distintos sectores. Gracias. Muchas gracias, Javier. En realidad, con un lenguaje bastante claro, nos has demostrado hoy toda la temática, los retos y las acciones que deberíamos implementar. En ese listado hay muchos temas relacionados también a Perú y que son retos importantes y que a través del tiempo se han convertido en situaciones que no han llegado a un buen final. Seguimos nosotros con estos temas de tener un marco social adecuado, un entendimiento con las comunidades y que determinados actores, stakeholders, también tengan el mismo entendimiento. Si todos tenemos el mismo entendimiento, podemos llegar a
convertir los proyectos mineros en operaciones. ¿Tú tienes algún comentario sobre este tema? Yo pienso que no hay solución si es que no se llegan a acuerdos y a consensos. Y creo que lo que se requiere es una inversión muy fuerte, ¿no? Del Estado, por supuesto, para poder identificar dónde están los actores principales y sobre todo para tender puentes, porque tal vez hay algunos puentes que no se han tendido en estos años o hay algunos puentes que se han debilitado, ¿no? Entonces creo que solamente para una acción conjunta es importante. Yo venía, por ejemplo, acá y veía el bloqueo de las calles para llegar a Perumín y decían Tía María no va, ¿no? Y decía, y la semana pasada estaba visitando proyectos de litio en Argentina, en el norte, en Salta y en Jujuy, ahí que le llaman La Puna, que es a 4.000 metros de altura, no hay nada, solo están los salares y unas cuantas comunidades, ¿no? Y veía cómo la gente empieza a apreciar el tema de la minería de litio y todo esto porque genera empleo. Ese es el elemento esencial, ¿no? de la respuesta de la gente a la actividad. Y me preguntaba si no había muchos, tal vez, de las personas que estaban diciendo no a Tía María, que tal vez en unos años alguno de sus hijos esté trabajando en Tía María y cambie su vida para siempre. Porque eso es lo que hace la minería, ¿no? Genera empleo, genera capacidades, genera empleo formal, ¿no? Que permite a mucha gente insertarse en el mercado de trabajo y después tener una serie de oportunidades. Y si me permites, Edgardo, rápidamente, solamente porque había igual pensado en este tema de por qué las políticas públicas importan. Porque a veces uno dice, no, que el Estado no interfiera y que las empresas hagan su trabajo y así todo funciona. Las políticas públicas son esenciales. ¿Por qué? Porque les quiero dar solo rapidito para terminar 3 ejemplos. Uno, Estados Unidos. Estados Unidos tenía un déficit energético enorme. Decidió invertir en generar energía, en encontrar esto y encontró gas, ¿no? Con el fracking, con esto, encontraron reservas a tal punto que no solamente son autosuficientes, sino que cuando yo hace unos años llegué a Washington había una presentación donde la estrategia de Shell era monetizar el gas de Estados Unidos en el mundo. Impresionante, ¿no? Eso fue resultado de una política pública. Voy a dar un ejemplo y me da pena porque es de mi propio país, pero creo que eso es también algo que choquea, ¿no? Bolivia, el año 2000, tenía 51 TCFs de reservas de gas certificadas. Es decir, tenía todo para ser una potencia energética en toda la región y tenía un proyecto para exportar LNG a California vía México y vía Puerto de Chile. No se hizo el proyecto, pasó y ustedes ya saben toda la historia. Hoy Bolivia no tiene gas para exportar a la Argentina, se ha interrumpido ese contrato y es muy probable, porque no ha habido exploración, se ha ahuyentado a los capitales, ¿no? Y es muy probable que en 3 años Bolivia esté importando gas. Y lo último, de algo que no ha sucedido todavía, pero como vengo de Argentina la semana pasada, Argentina tiene como 4 o 5 proyectos de cobre que están factibilizados. No se ejecutan, ¿por qué? Por la macro. Porque no se puede importar, no hay divisas y el régimen fiscal es totalmente difícil de remontar para que se concrete. Si entra un nuevo gobierno en enero y ese gobierno resuelve el tema del fiscal y resuelve las importaciones y divisas, esos 4 proyectos entran en construcción. El año 2028, Argentina podría estar produciendo 800.000 toneladas de cobre. Imagínense, se mete a la Premier League en 4 o 5 años. Todo eso depende de las políticas. O sea, las políticas pueden hacer que pase o que no pase. Gracias. Gracias, Javier.